La noticia: cruzó el gobierno la línea roja del Partido Liberal y del Partido de la U, incumplió los acuerdos para lograr la aprobación en el Senado de la reforma pensional. Hoy los liberales dicen que si el gobierno insiste en subir el umbral de cotización a 4 salarios mínimos legales vigentes para Colpensiones, ellos no aprobarán la conciliación. No fue 1 ni fueron 2,3, fueron 4 los salarios que el presidente Gustavo Petro propuso subir para el umbral de cotización a Colpensiones. Un anuncio que traiciona las líneas rojas que trazó el gobierno con 8 congresistas liberales y que fue anunciado con bombos y platillos. Queremos ayudar, pero en la medida que se puedan concertar unos puntos. Por ejemplo, la posibilidad de bajar el umbral a 2 salarios. Incluso los 8 votos liberales fueron clave para salvar a último minuto la reforma pensional. En la reforma pensional el Partido Liberal en su mayoría está tranquilo porque está al lado de la historia de los trabajadores colombianos. Tras el guayabo político, uno de los líderes del acuerdo salió a dar la cara. Sin cuestionar al gobierno por el incumplimiento, solo recordó que el texto volverá al Senado y allí deberá enfrentarse a la conciliación. El Senado ha tomado una decisión en mayorías. Por supuesto, algunas cosas es normal que no le gusten al gobierno, que no se sienta pleno en las decisiones que toma el Congreso de la República. Esa es la democracia. Ahora le toca a la Cámara tomar decisiones en su autonomía. En una democracia la Cámara es parte del proceso legislativo, esto es bicameral. Pero no hay que olvidar, vuelve al Senado, en la conciliación. Los otros 7 senadores no se han pronunciado en medios y algunos solo se limitaron a poner un mensaje en X, como Jaime Durán Barrera. Cumplí con el acuerdo entre el Partido Liberal y Gobierno, votando para que en la reforma pensional el umbral de cotización bajara del 3 al 2.3. Si en la Cámara se incumple y se sube dicha cotización, votaré negativamente la conciliación cuando llegue a la plenaria del Senado. El llamado conejo desató revuelo político. Desde la propia bancada liberal hubo duras críticas. Es un oso nacional en el que acaban de incurrir los senadores liberales que acompañaron la reforma pensional. No habiendo pasado más de un día, la máxima autoridad política ya los había traicionado. Esto tiene que ser serio, esto tiene que ser sensato, esto tiene que ser técnico. Esto no es ni caprichoso ni a la fuerza. Esto es con diálogos soportados en estudios. Gustavo Petro utilizó al Partido Liberal y al Partido de la U para aprobar la reforma pensional en el Senado y ahora, con las mayorías en la Cámara, pretende volver a la reforma pensional original, que deja a los jóvenes sin pensión, acaba el ahorro pensional. No obstante, representantes del petrismo defienden que el proyecto vuelva, según ellos, a su esencia. Se fortalece la entidad pública que administra las pensiones de los colombianos y en segundo lugar se fortalece la capacidad adquisitiva de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. En todo caso, esto dependerá de los acuerdos a los que se llegue ahora en Cámara de Representantes, teniendo en cuenta los criterios de todas y todos. La propuesta del presidente de subir el umbral coincide con la marcha del 1 de mayo, a la que asistirán los sindicatos quienes estaban en desacuerdo con bajar el techo de cotización a Colpensiones. La Central Unitaria de Trabajadores no apoya que se reduzca a 2,3 salarios mínimos el umbral con el cual se debe establecer la cotización obligatoria a Colpensiones en la reforma pensional. Y no estamos de acuerdo porque evidentemente eso favorece a los fondos privados. El proyecto llegará a la Comisión Séptima de Cámara, donde el gobierno ya ha demostrado que tiene sólidas mayorías petristas gracias a sus aliados liberales, conservadores y de la U. Pasamos de un conejo que le dijo el presidente al Partido Liberal a un mico, Paula, porque apareció un mico en esta reforma a las pensiones. Pues eso es lo que está denunciando, lo hizo desde Barranquilla el presidente del Partido Conservador, estamos hablando de Efraín Cepeda. Él lo que dice es que le metieron un mico a esta reforma pensional, que sería un artículo que gravaría con impuestos a las pensiones de más de 3 millones de pesos. Esto fue lo que dijo. Y allá hay un mico que hay que entrar a corregir porque estaban exentas las pensiones de alrededor de 47 VTs mensuales y alguna mano no extraña le quitó el mensual y quedan 47 VTs, lo cual
implica que son pensiones de 3,5 millones de pesos que estarían grabadas si ese desafuero no se corrige en la Cámara. No puede ser que se esté grabando a las clases más necesitadas de la población. Esto parece un zoológico, entonces. Primero fue el conejo, sí, ahora el mico y ahora el tigre. ¿Qué sí, fue lo que señor. dijo el expresidente Uribe? También tenemos tigre en toda esta historia, en todo este debate nacional. Bueno, pues el expresidente Uribe publicó primero un trino en la red social X muy temprano, donde hablaba de un tigre que se supone que come lechuga, pero al final no come lechuga y se termina comiendo la mano de aquellos que le estaban dando esta lechuga al tigre. Hace unas pocas horas publicó un video en el que ya es mucho más explícito acerca de lo que quiere decir. Un acuerdo político reciente en Colombia y totalmente inconveniente para el futuro del país hace pensar en aquel domador del tigre. El domador creyó que dándole lechuguitas al tigre lo iba a domar. El tigre le recibió 1 o 2 lechugas, pero después le arrancó la mano. El error no fue del tigre, el error fue de aquel que lo creyó herbívoro. Y con las lechugas finalmente expuso a que el tigre, necesitando comer carne, le arrancara la mano. Bueno, todo esto es lo que está pasando alrededor de la reforma pensional, que además está sirviendo, y ya lo vamos a ver en un instante, para que el presidente convoque a las marchas del 1 de mayo. Y creo, Mauricio y Paula, que ahí está el secreto del asunto. ¿Por qué el presidente de la República llega a un acuerdo con liberales y con el partido de la U y dice: acepto que bajen el umbral del salario mínimo legal vigente para las pensiones a 2.3 y 24 horas, menos de 24 horas, hace una locución y dice: no, ahora lo pienso subir al 4%. ¿Sabe cuál es la respuesta, Mauro? Los sindicatos. Sí. Porque la CUT, que son los que marchan el 1 de mayo, no están de acuerdo con ese 2.3 y dicen que para ellos tiene que ser el 4. Entonces yo creo que el presidente le está dando gusto a los sindicatos para que le salgan a marchar el 1 de mayo, porque después de la marcha del domingo el presidente quedó muy golpeado, fueron millones de personas. Tienen que hacer una marcha igual o más grande, y para eso necesitan los sindicatos. Pues esa es una de las hipótesis, Giovanni, que se han escuchado en medio de todo lo que está pasando. La verdad tiene bastante sentido, cobra cada vez más fuerza, y entre otras cosas, porque el presidente lo dijo desde la marcha del domingo. O sea, aquí va a haber un pulso entre cuánta gente salió a las calles el 21 de abril y cuánta va a salir el 1 de mayo. Entonces, ¿y quién las va a contar? Eso él quiere seguir midiendo fuerzas ahí. ¿Qué serán? Las tomas de los noticiarios. Mejor dicho, pasamos de conejo a tigre. Y el tigre es tigre. Y bueno, y sí, ahí también la pelota está en la cancha del Congreso, porque se vendría conciliación, ahí también, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Sabe qué? Se hunde. ¿Usted cree que se hunde? Creo que pues eso dijeron los liberales. Claro que es que los liberales... Sí, están hasta ahora muy indignados, no entienden nada, y que ellos en conciliación pues definitivamente no aceptarían el tema, pero bueno. Sí, ya una cosa. Alejandro Carlos Chacón y Fabio Amin no los tomó por sorpresa esto. No, pues estaban por lo menos muy avisados de cuál era la intención del presidente, porque además el presidente no solamente vuelve a mencionar la cifra de los 4 salarios mínimos legales como el umbral para esta reforma pensional, sino que en esta coyuntura, de cara al 1 de mayo, sino que si ustedes se acuerdan, el presidente cuando era candidato y hablaba de reforma pensional, tenía un umbral de 4 salarios mínimos, es decir, eso siempre ha estado en la cabeza del presidente Gustavo Petro. Esa es la reforma pensional ideal. Después, cuando el proyecto se presentó en el Congreso, bajó a 3 salarios mínimos legales vigentes. Y después, en el trámite en el Congreso y en esta negociación con los partidos bisagra, esos partidos que son definitivos para que un proyecto se caiga o no se caiga, liberal, parte del conservador y el partido de la U, pues terminó bajando a 2,3 salarios mínimos. Recordemos algo que decíamos ayer: ¿por qué la importancia del umbral y si es 4 o si es 2,3? Porque las pensiones que están en los fondos privados de pensiones, al pasar, o el fragmento, la tajada que pasa a Colpensiones, que empieza a ser cotizada en Colpensiones en lugar de los fondos privados, tiene implícito un subsidio. Y ese tener un implícito un subsidio lo que significa es que hay una carga que alguien tiene que pagar, y esa carga la terminan pagando o los contribuyentes, o la terminamos pagando los contribuyentes, y las nuevas generaciones. Es decir, que si ustedes han oído en las últimas 48 horas que esta reforma pensional va a significar
que haya una nueva reforma en unos 12 años o 14 años para cambiar parámetros. ¿Qué es eso de cambiar parámetros? Subir la edad o bajar la tasa de lo que se le paga a la persona cuando recibe la pensión. No es gratuito, es porque esto no es sostenible. Este muñeco que se está armando no es sostenible financieramente y no es sostenible fiscalmente y nos termina golpeando a todos en el bolsillo porque somos los que pagamos. Dicho lo anterior, dos comentarios adicionales. Uno de ellos, decía el doctor Fabio Arias que no le gustaba eso del 2,3 salarios mínimos, sino que quería 4, etcétera, etcétera. Esos ímpetus de corto plazo, que son comprensibles por la posición política de cada cual, no contemplan la sostenibilidad macroeconómica del país, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tarde o temprano, en una situación de esas, se viene un totazo en el que hay que hacer ajuste o hay que pedir una ayuda al Fondo Monetario o se dispara la tasa de cambio. Es decir, eso no es que me guste o no me guste, es garantizar sostenibilidad. Segundo punto, lo que decía el doctor Efraín Cepeda del Partido Conservador, si se llega a meter ese miquito en el cual, o según el cual, se graban pensiones de más de 3,5 millones de pesos, eso se cae inmediatamente en la Corte Constitucional, no inmediatamente, al cabo de un tiempo en la Corte Constitucional, aunque acuérdense que la Corte Constitucional hoy puede tomar medidas cautelares, antes de fallar puede decir eso no va. ¿Por qué? Porque esa es una medida tributaria y la medida tributaria no entra por la comisión por la que entró, sino por otra. La discusión era de pensiones, no tributaria, por lo tanto ahí no tendría por qué haber una medida que tuviera que ver con grabar o no grabar. Y muy importante el video del expresidente Álvaro Uribe. Independientemente que a uno le guste o no le guste el expresidente Álvaro Uribe, parecía que en la escena política nacional estaba neutralizado. ¿Por cuenta de qué? Del llamamiento a juicio. Y llamado a juicio parecía que estaba más dedicado a esas cosas y no a que el Centro Democrático, a través de su liderazgo, jugara como contrapeso. Y este video, con sus metáforas y su cosa que parece una gran fábula zoológica, termina siendo el regreso a un debate público en el que además, dicho sea de paso, otros expresidentes brillan por su ausencia. Creo yo que el debate está abierto y habrá que ver, como lo decían Alejandro Carlos Chacón, finalmente una conciliación sí vuelve a la plenaria del Senado y vuelve a la plenaria de la Cámara, es decir, eso no es una comisión de 8 que decidieron todo, vuelve a plenarias para ser votado. A ver si de aquí a allá aprenden lo que es no un oso y no un tigre, sino un conejo, los congresistas de los partidos bisagra. Frentero, con carácter y sin anestesia. El presidente Petro no está hablando de convocar una constituyente en los términos en que quedó consignada en nuestra Constitución. Está pensando, y así lo viene señalando, es sacar un decreto de emergencia. Este lunes 29 de abril, Germán Vargas Lleras, en La Luciérnaga de Caracol Radio y Red Más Noticias, responde sin anestesia. Y le vamos a hacer preguntas de todos los calibres. Una pregunta, ¿por qué votaste como presidente de mi mamá? ¿Sí o no? ¿Va a ser candidato presidencial en el 2026? Oye, ¿tú eres de buen humor? ¿Me acompañarías a cantar esta canción? Estas preguntas tan chimbas. Lunes 29, sin anestesia, en La Luciérnaga de Caracol Radio y Red Más Noticias. Este lunes en Sin Anestesia. Hablamos de la reforma a la salud. Se pensaba que ya estaba hundida, que estaba muerta, pero como Lázaro resucitó, porque resulta que el gobierno llegó a un acuerdo con las agremiaciones de las EPS para una nueva reforma, un nuevo texto. Algunos dicen que las EPS llegan a ese estadio después de todo un plan de estigmatización y de asfixia económica. Otros dicen que no, que llegaron al diálogo por el diálogo. Esta es la historia. El nuevo borrador de la reforma a la salud tiene 47 artículos. Uno de los acuerdos consiste en que las EPS se transformen en gestoras de salud. Ellas aceptan en seguir con el rol de aseguradoras de salud, pero no van a responder por situaciones financieras que se presenten en el sistema. Si no cumplen requisitos, pues serán liquidadas, primer escenario, ¿cierto? ¿O qué va a pasar con ellas, cierto? Y segundo, pues las que no estén interesadas, pues no van a salen del mercado. Adicionalmente, las EPS transformadas tendrán un incentivo económico del 3% por atender mejor al paciente. Sin embargo, las EPS que no se transformen en gestoras de salud deberán presentar un plan de retiro voluntario. La Asociación de Pacientes de Colombia señala que el borrador no resuelve los problemas del sistema de salud.
Artículo 25 habla que se les va a pagar el 5% y un 3% adicional si cumplen indicadores. Y se habla en un artículo sobre salvamento. ¿El salvamento qué quiere decir? Que el gobierno nacional va a pagar las deudas de las EPS. Es importante la transparencia. Una cosa es reformar el sistema y otra perpetuar el negocio como está en esta intención de proyecto de ley. El borrador también incluye el manual tarifario. ¿Se esperaría que fuera esto ley de la República o será que lo van a sacar vía decreto? ¿Cierto? Ahí es como la primera inquietud, porque dice se formulará, ¿cierto? No se está pensando que en fruto de la ley podría salir el manual tarifario con el cual firmaremos el convenio con el ADRES para el tema de prestación de servicios. Entonces queda esa dualidad en este momento, si primero va a salir el manual tarifario vía decreto o ya, bajo la expectativa de un proyecto de ley, será fruto después del desarrollo de la ley. Además, alcaldes y gobernadores se les da el poder sobre los recursos, sin embargo, el grueso del dinero lo manejará la ADRES. Surge la duda para las IPS, ¿quién pagará las deudas que persisten con los prestadores de salud? Entonces la preocupación nuestra es la distribución de la población, luego el tema de la cartera que se adeuda. El ministro y el presidente dicen que ya concertada esta primera mesa, la segunda mesa que viene a partir de la primera semana de mayo va a consistir en el tema de las deudas que tienen las EPS con nosotros los prestadores, que suman casi 25 billones. Los gremios están preocupados porque piensan que el articulado no trae grandes modificaciones, que es un articulado consensuado con las EPS, pero no con el resto del sector salud. ¿Qué mecanismos va a tener el Congreso de la República o antes del Congreso de la República la posibilidad de que más actores podamos participar en la formulación del articulado, o si este va a ser el articulado que se va a radicar en el Congreso de la República? En el Congreso se sabrá la suerte de la nueva reforma a la salud. Hay opiniones divididas en si esto se debe manejar como un nuevo proyecto, Paula, o si el proyecto que ya venía y que se hundió puede continuar el trámite para que sea más rápido. ¿Qué dice el presidente del Senado? Que definitivamente la apelación cree que ya no va a tener ningún sentido, porque lo que está buscando el gobierno, entre otras cosas, es eso, es que se presente un nuevo proyecto donde quede incluido todo esto que se acordó ya con las CPS, que ahora pues pasarían a tomar ya ese rol de ser gestoras. Vamos a ver entonces cuáles han sido esas reacciones. Me parece correcto, conveniente que haya podido partir la idea de una nueva reforma, del encuentro, del análisis y de las coincidencias para que nuestro sistema pueda mejorar, porque se necesita una reforma, pero yo creo que eso debieron haberlo hecho y no haber perdido ya tanto tiempo. El acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y 7 EPS de que en el próximo proyecto de reforma a la salud que se presente al Congreso de la República, las EPS se transformen en gestoras de salud y vida es muy importante, porque significa que las EPS no se van a centrar solamente en la intermediación financiera, sino van a hacer énfasis en identificar los riesgos del paciente, de los colombianos, de los usuarios, y así canalizar mejor la atención en los territorios. A puertas cerradas, sin la participación de pacientes, médicos y académicos, el gobierno de Gustavo Petro ha concertado un texto de reforma a la salud con las EPS, a las que hace unas semanas criminalizaba y a las que logró doblegar por cuenta de las amenazas de la Superintendencia de Salud. Según el texto que se ha filtrado, es posible identificar que se trata de una versión edulcorada de la reforma que fue hundida en el Senado de la República. Esperamos que en el proceso de construcción y discusión tengamos presente todos los actores del sistema de salud, tanto a las EPS como a los pacientes y también a todos los del talento humano del sistema de salud. Muy importante para el país porque el paciente es el centro del sistema de salud. Y muy importante porque se ha acortado la reforma a la salud de 140 y algo artículos a 48. Esperamos de que prontamente sea socializado. Esperamos que este sea un documento técnico que revise la problemática que tiene el sistema y la mejore, y que ojalá el acuerdo no solamente sea con las EPS, sea con los gestores farmacéuticos, sea con los hospitales públicos, con las asociaciones de pacientes.
Después del archivo de la reforma a la salud en el Congreso de la República, celebramos que se continúen los diálogos, la concertación entre el Gobierno Nacional y las EPS. Hoy lo único que tiene clara la ciudadanía, que tiene claro el país, es que como funciona actualmente el sistema de salud es un sistema absolutamente inviable, pero que además pone en riesgo la vida de millones de colombianos que no pueden tener acceso al sistema de salud. Y desde Río Negro, en Antioquia, el presidente de la ANDI también se refirió a este tema de la reforma a la salud. Cuestionó puntos clave, pero advirtió que el manual tarifario terminará reflejándose en una caída en el sistema de salud. Nosotros hicimos bastantes observaciones porque nos parece que está lleno de errores, está lleno de señales equivocadas. Básicamente lo que terminará haciendo será de verdad desestimulando a todas las IPS, a los hospitales, a las clínicas, a los médicos, a los laboratorios, los desestimula para prestar el servicio. Hay algunas, digamos, escalas que además son absolutamente inentendibles, digamos, de cómo se producen unas reducciones en algunos casos de hasta el 30, el 40 o el 50% en el reconocimiento que se hace, lo que se va a terminar reflejando, si no se corrige, se va a terminar reflejando en una caída en la oferta de servicios de salud. Ahí el doctor Bruce McMaster habla del manual tarifario, que afortunadamente el gobierno ya lo retiró, que tenía 46, 48 errores. ¿Por qué llegaron las EPS a ese acuerdo? ¿Por qué las EPS se sentaron? Muchos se preguntan, ¿sería que por aquello de los pagos, por aquello de las demoras, por aquello de la campaña de estigmatización? ¿Será que por eso se sentaron, por esa presión? ¿O será que finalmente hubo un diálogo que sería el mejor camino para hacer un nuevo proyecto de la reforma? No, y lo cierto es que con esto, y bueno, los interrogantes que ustedes se hacen de cómo fue que se llegó a este acuerdo cuando la piedra en el zapato era justamente lo que iba a pasar con las EPS, queda totalmente viva la reforma, todo el mundo pensó que estaba hundida, pero no, y le van a apostar a ese nuevo proyecto. Paula, ya no, pero queda además, viva, pero es otra reforma, porque aquí esto lo que dice ese es el punto interesante, que le van a apostar a un nuevo proyecto, y esto ya había trascendido cuando la reforma se hundió y sufrió todas estas trabas. Ya el presidente había dicho, quiero que la volvamos a presentar en un proyecto más conciso, más pequeñito, con un articulado tan grande, no, sino algo de 48, 47 puntos como está la de ahora. Yo sí le pido un favor, que no vuelva a ser otra vez como lo hizo Carolina Corcho, como lo hizo el ministro Jaramillo, porque oyeron pero no escucharon, y entonces volvieron otra vez, los oyeron pero volvieron a hacer lo que querían. Si esto se vuelve a repetir con las EPS, pues está muerta, además porque finalmente ya empieza el tercer año de la legislatura, el tercer año de gobierno, porque arrancaría después de julio, cuando ya el Congreso es del Congreso. No, y además, no tiene ninguna opción el gobierno. Y más allá del papel de la CPS, que es lo que concentra como la atención de todo el mundo, es ver si este nuevo articulado realmente resuelve los problemas de fondo que tiene el sistema, o sea, el tema financiero y bueno, muchos otros más, no solamente el rol de la CPS. Yo creo que la primera pregunta y fundamental es la que hacía Giovanni hace un momento, y es ¿qué llevó a la CPS, que han sido el tema central de esta reforma a la salud? No el más importante, pero sí el central, el que se ha llevado toda la atención de la opinión pública, el que ha generado más debate, el que ha producido más encontrones entre el gobierno y sus opositores o sus detractores. ¿Por qué las EPS de repente cambian de posición y dicen sí, le jalamos a una reforma a la salud? Cada EPS tendrá su manera de abordar este problema y los directivos de cada EPS habrán pensado de una manera distinta. Pero lo cierto es que las principales EPS del país acumularon en los últimos 2 años unas pérdidas inmensas que se cuentan por cientos de miles de pesos anuales, cientos de miles de millones de pesos anuales. Eso quiere decir que si uno tiene encima 200.000 millones de pesos de pérdidas o 150.000 millones de pesos de pérdidas o 230.000 millones de pesos de pérdidas, empieza a preguntarse, bueno, ¿yo cómo salgo de aquí? Especialmente cuando hay por lo menos 3 mecanismos a través de los cuales se le cambió el panorama a las EPS. El no aumentar el valor de la unidad de pago por capitación, que es lo que el gobierno le da a cada EPS por cada uno de sus afiliados, suben y suben los costos de los afiliados y no sube al mismo ritmo la UPC, la unidad de pago por capitación, se abre un déficit. Segundo punto, lo que no está metido dentro del plan básico de salud y que son nuevas tecnologías, gastos adicionales y demás, el gobierno los debía pagar como presupuestos máximos. Todos estos términos hay que tenerlos presentes porque los hemos discutido varias veces y así se da el debate público. Y las deudas por presupuestos máximos estaban ahogando y siguen ahogando financieramente a las EPS. Por una parte,
más costos que los ingresos por la UPC. Por otra parte, lo que estaba por fuera del plan de beneficios de salud, con unas deudas del gobierno. Fregados y acorralados financieramente, los más fuertes y las mejores EPS tenían un tercer elemento en contra, y es que a medida que se fue dando la pandemia y la pospandemia, muchos de los pacientes que gastan más, que necesitan más servicios de salud, se fueron a esas mejores EPS, lo cual generó una asimetría que las acabó de ahogar financieramente. Cada cual tendrá su punto de vista. ¿Tiene sentido que una EPS haya accedido a esta reforma? ¿Sí o no? Hay quienes dicen se vendieron los vendidos. Hay otros que dicen aguántese usted 200.000 millones de pesos de pérdida durante un año, otro año y la perspectiva de un año más a ver qué es lo que se le viene encima. De cualquier manera, tiene razón Paula cuando dice la reforma a la salud, fuera del rollo de las EPS, ¿soluciona los demás problemas? Pregúntenle a los trabajadores de la salud con el manual tarifario y el escándalo que se les está armando, pregúntenle a las clínicas y hospitales y con el manual tarifario cómo están viendo la de para arriba y díganme ustedes si se están resolviendo los problemas estructurales del sistema. Hoy el gobierno dio un golpe muy fuerte al Estado Mayor Central de las FARC y les dijo, estamos negociando, pero si lo que quieren guerra, pues van a tener guerra. Y en un bombardeo murieron 15 guerrilleros. Al menos 15 integrantes de la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC habrían muerto en desarrollo de operaciones militares en zona rural del corregimiento El Plateado, al sur del departamento del Cauca. De acuerdo con las primeras informaciones, los guerrilleros se encontraban adelantando controles a laboratorios de narcotráfico en esa región del Cañón del Micay, sobre el área rural de El Plateado. Tropas del ejército interceptaron el lugar y, definiendo el área, realizaron la operación con misiles inteligentes de alcance de 5 kilómetros. Como se ve en el video, al momento de la incursión militar, varios guerrilleros salieron corriendo del lugar para escapar de las tropas. Aproximadamente 15 días donde se han sostenido combates en el día, en la noche, y las tropas del Ejército Nacional están sosteniendo estas operaciones. El día de hoy hay un importante resultado, estamos en tema de consolidación y posteriormente se ampliará la información. En horas de la tarde, más tropas se movilizaron hacia el lugar para verificar la situación y para fortalecer las acciones ofensivas contra las estructuras ilegales que allí operan. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro respaldó al ejército en este golpe militar. No hay que jugar con la paz. Si es guerra, es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz. El Estado Mayor Central en el Cauca no la ha tenido al matar la población civil. Esta es la mayor acción en su contra. Desde esa zona, el autodenominado Estado Mayor Central ha venido planeando y ejecutando ataques terroristas como los del pasado 17 y 19 de abril, en donde fue asesinado el soldado profesional John Valderrama. Yo les hago una pregunta, ¿será que hasta aquí llegó la excesiva generosidad del gobierno cuando hay críticas a la paz total con estos grupos criminales? Pues es la primera vez que yo veo o leo en este caso un mensaje como tan contundente del presidente. Guerra es guerra, que es una postura que buena parte de los colombianos estaba pidiendo ante tantos incumplimientos y poca voluntad de paz de los grupos armados. Y a este operativo además le metieron inteligencia, estrategia, equipamiento. Pero es que así es como se consigue la paz. ¿No se acuerda, Mauro, que para poder sentar a las FARC fueron los 8 años de Uribe que fueron dándoles duro, y luego los bombardeos de Juan Manuel Santos, es que decía, donde cayó el Mono Ojo, donde cayó Raúl Reyes allá en Ecuador, donde cayeron todos esos comandantes terroristas? Solo hasta cuando eso pasó, más la marcha, se sentaron. Es que lo decía el expresidente Santos, esto es zanahoria y garrote, no se puede solamente zanahoria. Así es, efectivamente tiene que haber elementos disuasivos y elementos persuasivos en una negociación. Ustedes estarán a estas alturas preguntándose, bueno, si estamos hablando de un contexto de la paz total, de ceses al fuego bilaterales, con un grupo, con el otro, y no estoy exagerando, pueden ser las disidencias de Iván Mordisco multiplicadas por 2, es decir, la disidencia de Iván Mordisco y la disidencia que se le abrió dentro del Estado Mayor Central, también la Nueva Marquetalia y también el ELN por 2, porque uno es la cúpula del ELN y otra cosa es el ELN en el suroccidente del país. Multipliquen ustedes, ceses al fuego por aquí, por allá, ¿por qué en la mayoría de ellos hay un repliegue de la fuerza pública, un dejar hacer, un permitir que se consoliden los grupos al margen de la ley y que amplíen su influencia y que extorsionen y que manden a dormir a la población civil a las 6 de la tarde y que no dejen transitar a ciertas horas, etcétera, etcétera? ¿Por qué aquí sí hay una reacción de la fuerza pública?
Hipótesis habrá, porque en realidad los únicos que saben en el fondo son los estrategas y las directrices que da el presidente. Pero hay por lo menos 2 o 3 indicios. El primero de ellos, ya habíamos oído en el mes anterior, durante el mes anterior, pronunciamientos fuertes del ministro de la Defensa. Ustedes lo vieron en estas imágenes allí detrás, con cara de estar concentrado en lo que estaba pasando allí. Ya había dicho, los ceses al fuego han servido solamente para consolidar el poder de los grupos al margen de la ley. Hace 6 meses era imposible oírle al ministro de la Defensa eso. Pero también el comandante del Ejército hace apenas 2 semanas en un reportaje en un diario dominical había dicho exactamente lo mismo, con otras palabras, pero diciendo que los ceses al fuego estaban sirviendo para consolidar el poder de estos grupos. De allí a hablar del plateado y al cañón del Micay no es tan claro por qué allí. ¿Se acuerdan ustedes en octubre del año pasado? ¿Se acuerdan cuando se avecinaban las elecciones regionales y cuando se dijo que en el plateado no iba a poder haber elecciones porque no podían llevar los tarjetones porque la guerrilla no los dejaba llegar? Y cuando salió Iván Mordisco y sus secuaces a decir, tranquilos, nosotros vamos a estar allí para inaugurar las elecciones el día domingo a las 8 de la mañana, y ahí sí el país dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando si las FARC son quienes abren la jornada electoral? En ese momento finalmente entró el ejército y finalmente se empezó esta estrategia de retoma del plateado y el cañón del Micay, que es clave desde el punto de vista del tránsito del narcotráfico. Es decir, no es cualquier municipio, no es cualquier corregimiento, es un cañón que es crítico en la labor del narcotráfico. ¿Qué puede concluir uno? Que el gobierno está tranquilo con los ceses al fuego siempre y cuando no haya sublevación de la parte contraria que termine atacando y asesinando a la población civil, número 1. Número 2, que no se aproveche para hacer movimientos estratégicos dentro de la operación del narcotráfico, sí, que siga el narcotráfico pero en sus dimensiones correctas. Y número 3, que tanto el ministro de la Defensa como el comandante del Ejército muestran algo interesante dentro de la fuerza pública, y es que ya parece que la resignación de bajar la cabeza y dejar que los delincuentes anden por allí no es la regla dominante, al menos en todo el país. Por ahora, este episodio, como lo decía Paula al comienzo, es muy distinto a lo que vemos en el resto del país y para mucha gente es una promesa de ilusión porque hay zanahoria, pero también hay garrote en un acuerdo de paz. Será el 1 de mayo lo que nos tiene así de proactivo, ¿no? Digo. No, esto viene, lo del plateado viene desde hace varios meses ya esas operaciones por justamente ser un lugar de tránsito del narcotráfico. Sí, pero la reacción del presidente ¿no? Sí, ya, exactamente, en 7 días estamos en 1 de mayo. Les quiero cambiar el tercio, ustedes que tienen perritos, yo también. Bueno, todos aquí tenemos perritos, aquí sí. perros, sí. Yo decía no la mascota, pero después de que uno tiene la mascota uno se enamora. No, usted vive perdidamente. feliz y yo sé que lo quiere mucho. Hay una historia que conmueve mucho. ¿Usted qué haría, Mauro, si a sus perros, son golden, ¿no? Sí, ¿Son señor. labradores o no? Son 2 golden. Si usted los manda para Barranquilla y se los llevan a Buenos Aires. No. Yo ya sé que me va a hablar usted y eso es una cosa horrible para los que queremos los animales y queremos los perros. Acuérdense ustedes que hoy 58% de los colombianos tienen mascotas. ¿Qué tal la cifra? Pues resulta que esto sucedió en Brasil, Paula. A usted la va a conmover mucho. No, yo no voy a ser capaz de ver el informe, de una vez se los digo porque seguramente me voy a poner a llorar, porque además la historia que les vamos a contar es de un golden, como usted lo señalaba, los míos también son golden, entonces yo veo el perrito que no tuvo un buen final y me acuerdo de los míos. Pues resulta que lo mandaron para un lado, para un vuelo de 1 hora, y se equivocaron en la aerolínea y lo mandaron a un vuelo internacional de 8 horas. Pues el perrito se murió. Así fue como el dueño de Joka recibió a su perro, este Golden Retriever que llegó muerto después de que la aerolínea Gol lo mandara en un vuelo de Sao Paulo a Fortaleza y no a Sinop como estaba previsto, convirtiendo un viaje de 2 horas y media en un trayecto de 8, encerrado en un kennel, sin agua ni comida, a una temperatura de 36 grados, en una pista de aterrizaje por más de 1 hora y media. Así encontró a su perro muerto todavía en el kennel. Te mandaram de volta sem uma avaliação de veterinário e o cachorro tá aqui dentro, morto. La aerolínea lo envió en un vuelo diferente al de su dueño João Fantasini. La muerte de Joka ha generado tanta indignación que hasta el presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió a la aerolínea rendir cuentas. 8 horas sin tomar agua. La aerolínea Gol tiene que rendir cuentas y la ANAC tiene que fiscalizar eso. No podemos permitir que siga ocurriendo esto a la gente en Brasil.
y me puse esta corbata como homenaje y solidaridad. Eligió esta corbata con perros dibujados y pidió además a la Agencia Nacional de Aviación de Brasil investigar lo sucedido y garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a registrarse nunca. La ANAC señaló haber abierto una investigación y aclaró que las aerolíneas son responsables por el transporte de mascotas, mientras desde la aerolínea Gol anunciaron que quedaba suspendido por un mes el transporte de animales, mientras se investiga la muerte de Joca, a quien han descrito como más que una mascota, un miembro de la familia. João Fantasini, dueño de Joca, responsabilizó a la aerolínea por el asesinato de su mascota, quien lo acompañó durante 5 años y a quien le dedicó palabras amorosas en sus redes sociales, compartiendo estas fotos con sus mejores momentos juntos para honrar y recordar por siempre a su mejor amigo de 4 patas. Aquí el asunto es la responsabilidad de las aerolíneas, porque esto tiene que servir como mensaje también para las aerolíneas aquí en Colombia y en otros lugares. Ahora, yo cuando tengo un viaje largo, pues yo lo mando a una finca, yo lo mando a un sitio, a una guardería, porque también eso meter un perrito a esos viajes es como complejo. Deben sufrir mucho cuando van en cabina, creo yo. Pero por supuesto, yo creo que, yo porque soy un godo conservador, de aquí, yo prefiero mandarlo para una finca en vez de someterlo pues a una travesía en avión. Ahora, las mascotas son parte de las familias hoy. Totalmente. Y las aerolíneas tienen la obligación de garantizar toda la seguridad para ellas. Por supuesto, habrá funcionarios de aerolíneas, por supuesto hay unos muy responsables, muy diligentes, pero habrá funcionarios de aerolíneas que se toman las cosas muy olímpicamente porque es un perro, entonces mande el guacal y póngalo para allá con el otro, la otra caja que va por allá. Recordemos que esto no es solo un capricho de quienes queremos los animales, de quienes tenemos mascotas y quienes tenemos Golden Retriever, no. Hay legislación que le está dando derechos a los animales cuando hay incluso disputas entre una pareja que se separa, quién se queda con el animal, tengo derecho a ir a verlo, tengo derecho a ir cada 15 días, etcétera, etcétera. Y no son caprichos tampoco, es la legislación que parte de la base de que son seres vivos, seres sintientes y que la diferencia con nosotros no es tanta para que vayamos siendo serios en estas discusiones. Por lo tanto, los funcionarios de aerolíneas no están llevando peluches, no están llevando jugueticos, no están llevando muñequitos, están llevando seres vivos, seres sintientes y seres que merecen todo el respeto y todo el cuidado. De allí que lo razonable en esta discusión y en estos comentarios sea hacer un llamado a que las aerolíneas se pongan un poco más las pilas. Mire, el tema es tan serio, Mauro, que voy a hacer esta pregunta y fíjese usted en la reacción. La reacción. ¿Qué me va a preguntar? Paula, Dios no lo quiera y que no pase nunca. Ay, no, si usted se divorcia y usted tiene un Mercedes 0 kilómetros, ¿quién se queda con el Mercedes? Con el Mercedes, el negro. ¿Quién se queda con los perros? Yo. Gracias. Sí, no, claro, Mauricio es de los míos también. Y a Paula no le gustaban tanto los perros hace 5 años. No, a Giovanni no le gustaban tanto los perros hace 5 años. No me veía. Bienvenidos al club. Sí, uno tiene un perrito, sea la raza que sea, uno se encariña. No, es una cosa loca. Bueno, vamos con noticias de Bogotá, porque vuelve y juega. Aparecieron los vándalos, los encapuchados, que son delincuentes, y quemaron un bus del SITP muy cerca de la Universidad Distrital. El terror comenzó a las 12:30 del mediodía. Encapuchados, uniformados con batas blancas, bajaron a los pasajeros de un bus del SITP y tomaron control del vehículo. Le rociaron gasolina, le rompieron los vidrios y le prendieron fuego. Quemar un bus es un acto criminal, no una forma válida de manifestarse. No podemos permitir que las manifestaciones en Bogotá terminen en vandalismo ni en actos criminales, como el registrado hoy en inmediaciones de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, donde encapuchados quemaron un bus del SITP. El undemo de la policía hizo presencia en la avenida Villavicencio con Agoberto García, cerca de la sede tecnológica de la Universidad Distrital, donde manifestantes bloquearon vías. Se enfrentaron a la policía con piedras y hasta con machetes. Hemos acompañado a Suma SAS, concesionario al que pertenece el bus, a instaurar la denuncia penal y nos aseguraremos de que los responsables paguen por este acto criminal. Al parecer, la protesta fue motivada por estudiantes que exigen una tarifa diferencial en el servicio público. En la sede de La Macarena,
En la circunvalar con calle 27 también se presentaron desórdenes que fueron disueltos en la tarde. Escalan las protestas en las universidades de Estados Unidos contra la guerra en Gaza. Ya son más de 120 estudiantes que fueron detenidos en las últimas horas. En consecuencia, ya los primeros centros educativos han empezado a cancelar las diferentes ceremonias de graduación. Más de 30 universidades en Estados Unidos continúan siendo escenario de fuertes protestas contra la guerra en Gaza. Un movimiento que comenzó en la Universidad de Columbia se ha extendido por todo el país. En importantes universidades como Harvard, los estudiantes siguen acampando en pleno campus, a pesar de los llamados de los directivos de desmantelar estos campamentos. Los estudiantes exigen que las instituciones corten cualquier vínculo financiero con Israel. En varios centros educativos, las manifestaciones han terminado en fuertes disturbios con la policía. En menos de 2 días, más de 150 personas han sido arrestadas. No tenemos la intención de dar marcha atrás sin ninguna, a menos que enfrentemos un riesgo increíblemente grande para nuestros ocupantes y nuestros manifestantes. Como puede ver, la comunidad nos apoya. Ante la falta de seguridad, la Universidad del Sur de California canceló su principal ceremonia de graduación prevista para el 10 de mayo. Una advertencia que se ha hecho en la mayoría de universidades. No creo que nuestras preocupaciones sobre nuestra seguridad personal estén en primer plano en nuestras mentes en este momento. Creo que lo más importante en nuestras mentes es lo que están viviendo los palestinos. El presidente Joe Biden ha rechazado cualquier manifestación de antisemitismo que se presente durante estos actos. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes manifestó su preocupación por los estudiantes judíos en Estados Unidos y añadió que se podría recurrir al despliegue de efectivos de la Guardia Nacional si las protestas no paran.